Permaneceremos en el pecado de ninguna manera. Nosotros como cristianos muchas veces llamamos al pecado y hacemos que el pecado tenga residencia en nosotros mismos. Uno de los pecados que hace residencia en nosotros mismos podría ser el chisme, la calumnia, la murmuración. Es un pecado residente en muchos cristianos que todavía no lo han sacado de su vida. Y la Biblia nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado? Y es que muchas veces nosotros pensamos que pecar solamente porque no me acuesto con una mujer, hago esto. No, si hablamos de pecado, hay sinnúmeros de pecados que nosotros podemos cometer como hijos de Dios. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces es un pecado. Si usted sabe que leer la Biblia no la lee, es pecado. Y le hago una pregunta: ¿cuánta gente no lee Biblia? Un pecado residente. Está en ti. La Biblia dice que es bueno ayunar y orar, pero no te gusta hacerlo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Y si no te gusta ayunar y no te gusta orar, es un pecado residente. Porque toda la vida nunca te ha gustado ayunar, nunca te ha gustado orar. Es un pecado residente. Y la Biblia dice: ¿qué pues permaneceremos? Dándoles a entender la palabra de Dios. Toda la vida pensás estar así. Toda la vida pensás estar así, sin ayunar, sin orar, sin leer la Biblia. Toda la Biblia pensás estar así, de chismosa, de calumniador. Toda la vida. Hay pecados que nosotros tenemos que sacarnos, amén. Si hablamos de pecados residentes, hablamos, hermano, mire, yo le voy a decir algo. Hay pecados residentes hasta aún en el tiempo, ¿sí o no? Eso es un pecado residente que la iglesia tiene que ir sacando. El pecado residente es que el culto comienza a las 6, ¿sí o no? Amén. ¿Y a qué hora vienes tú? A las 7. 6:30. 7. Y es algo 7. Y nunca lo quitas de tu vida. Es un pecado residente. No, pastor, no es pecado. Para mí no es pecado. Está bien. Pero vete a una empresa, 7 en punto tenés que estar. Pero la casa de Dios, como estás en la gracia. ¿Y qué dice la Biblia? Dice aquí: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No podemos nosotros tener pecado residente en nuestra vida. Yo tengo que ir liberándome cada día de los pecados residentes. Porque el pecado residente me hace permanecer toda la vida como creyente inestable, de doble pensamiento y de doble ánimos. Cuando usted va a otro país, lo primero que le piden, y usted quiere ir a gente en el sueño americano, quiere tener residencia, porque al tener residencia tienen todos los privilegios. Aleluya. De esa nación. ¿Y cuántos pecados residentes muchas veces están en nosotros, que tienen la autoridad sobre tu cuerpo, sobre tus pensamientos, sobre nuestra vida? El pecado residente hace lo que quiere muchas veces con nosotros. El pecado residente podría ser un desánimo. Hay gente que camina con un pecado residente y es el pecado del desánimo. Aleluya. Hoy están alegres, mañana están contentos. Y dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. ¿Por qué? Porque es un pecado residente. Hace con él lo que él quiere. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que irnos liberando. Diga conmigo: yo me libero de los pecados residentes por la sangre de Cristo que tiene poder. Dele fuertes palmas al Señor. Amén.
¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Es cierto que la Biblia dice que el que poco peca, poco ama. Y el que mucho peca, mucho ama. ¿Ya lo he leído usted? Pero no significa que como Dios me perdona las veces que yo quiero, hago lo que yo quiero, peco las veces que yo quiera. Porque decimos, Dios me va a perdonar. Pero Pablo nos dice aquí, diremos, permaneceremos en el pecado. Y permanecer es algo estable en tu vida. Es un pecado estable. Hay pecados estables en el ser humano. Que estos pecados estables, hermano, seamos sinceros, retienen la bendición de Dios. El pecado que tiene residencia retiene tu crecimiento. El pecado que tiene residencia retiene lo que Dios quiere darte. Los talentos, los dones, los ministerios, los retiene porque es algo residente. Usted está en esta nación y usted dice, mi país es libre. Yo hago en mi país, yo me siento bien en mi país. Váyase de aquí a otro país y usted me va a decir, se siente que lo mismo que está en su nación. No es lo mismo. Hay espíritu en nosotros, en el ser humano, que nosotros mismos le abrimos la puerta y ellos, mientras nosotros no los saquemos, se hacen residentes. Usted va a ver personas que toda la vida caminan desanimados. Ellos sienten la presencia de Dios. Nunca lo vas a ver con la cabeza alta. Nunca lo vas a ver alegre. Nunca lo vas a ver gozoso. Pastor, usted no conoce mi proceso. No lo conozco, Dios sí. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a levantar nuestra cabeza en medio de cualquier problema o situación que nosotros nos estemos encontrando. Destruye nuestra vida. Usted va a ver, hermanos, que, hermano, gloria a Dios porque aquí no hay. Amén. ¿Cuánto creen que aquí no hay? Y si aquí hay que sacar esos espíritus. Amén. Porque esos espíritus no pueden estar en nuestra vida. Usted va a ver personas que hoy caminan contentas, mañana caminan tristes. Usted podrá decir, no, pastor, yo sé cómo me siento delante de Dios. Dios nos escanea desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Y Dios nos conoce completamente. ¿Usted cree que si yo vengo a ver un pecado residente que un pastor puede cometer, es tener autoridad como si fuera de su propiedad a las demás personas? Ese es un pecado residente. Usted no puede tener dominio sobre nadie. Y si yo lo hago, yo estoy haciendo un pecado residente hacia mí. Pero la Biblia dice que nosotros no podemos permanecer en las cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? A Dios no le agrada el chisme, el pleito, la desunidad no le agrada a Él. Y esto es pecado. ¿Cuántas veces nosotros estamos con nuestras parejas y venimos a la iglesia, pero sabemos que venimos enojados con nuestras parejas? Sabemos que venimos molestos y aún muchas veces nos paramos aquí a adorar a Dios molestos con nuestra pareja. Acá estás llamando a un espíritu para que haga residencia sobre tu vida. Porque cuando mires de repente, todas las veces que te discutas con tu esposa, te vas a parar acá enojado y molesto, y ya no te va a importar si te paras molesto o te paras tranquilo con tu esposa, porque ya lo hiciste tuyo ese espíritu. Pero la Biblia dice que nosotros no podemos permanecer en esto. Amén. No podemos permanecer en lo que a Dios no le agrada. No podemos permanecer en la fornicación. ¿Cuál es la fornicación? ¿Cree usted que solamente acostarse con una mujer? Es la relación que yo tengo todavía con el mundo. Estoy con un pie en la iglesia, pero todavía me gusta el mundo. Me atrae el mundo. Ahí yo me vuelvo un fornicario espiritual. Entonces la Biblia dice que nosotros ya
No podemos permanecer en esto. Si antes yo hablaba malas palabras, ya no las voy a hablar. Amén. Porque dice, en ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, nosotros tenemos que ir mejorando cada día. Si hoy se me zafó la M, mañana que no se me suelte la M. Si ayer se me zafó la P, que el miércoles no se me suelte la otra P. Porque muchas veces nosotros como cristianos se nos salen las palabritas de oro. Ay, Dios mío, Dios tenga misericordia. ¿Sabes por qué se te suelta? ¿Quieres que te diga la verdad? Porque todavía hay cosas en ti residentes. Espíritus que todavía dominan tu boca. Porque eso que se te salga una mala palabra de la boca, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, dígame. No. Es porque hay un espíritu que te hace contigo lo que quiere. Las veces que quiere decir la mala palabra, ¡guau!, le dice la mala palabra. Y la dices, porque hay un espíritu que todavía tú no lo has sacado. Tenemos que sacar ese espíritu, amén. Tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que echarlo fuera por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por lo tanto, entonces, si yo tengo el Espíritu, yo estaré libre de cualquier espíritu. Yo estaré libre de las malas palabras. Yo estaré libre del chisme. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha hecho libre de cualquier demonio. A su nombre, gloria. Alábelo si puede en esta noche. Cuando el Espíritu de Dios está sobre usted, usted es una persona libre para adorar a Dios. Usted cuando llega a la casa del Señor, usted quiere brincar, usted quiere estar, hermano, en la presencia, porque usted es libre. Le explico algo. Cuando la persona anda en pecado y si permanece, si cometió pecado pero se apartó, alcanza misericordia. Pero si antes brincaba, antes decía gloria a Dios, antes aleluya, era el primero en la iglesia, era el primero en esto, era el primero en lo otro, ahora ya no es lo mismo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Uno lo hace porque realmente se quieren apartar de lo que a Dios no le agrada, y eso, de lo que a Dios no le agrada, y eso es bueno. Pero hay personas que lo hacen porque realmente hay algo en él que lo está perturbando. Ya no es la misma persona, ya no canta igual, ya no preside igual, porque la conciencia lo redarguye. Amén, gloria a Dios. Si usted pecó, vamos a poner un ejemplo. Pancho pecó con Lucía y Pancho sigue pecando una y otra vez con Lucía. ¿Cómo se le llama esto? Pecado residente. Es constante. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado? Y permanecer es constante, en un solo lugar. Entendamos esto, porque muchas veces nosotros pensamos, ¿qué pues diremos? Permanecer. ¿No ve que entonces nadie fuera salvo? La Biblia dice que el que no peca hace mentiroso a Dios, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿todos somos pecadores? Amén. Pero ¿cuántos permanecen en el pecado? No somos todos. Hay cristianos que permanecen en el pecado y hay cristianos que no permanecen en el pecado. Cuando usted no permanece en el pecado, usted sabe que va a alcanzar misericordia. Amén. Pero para esto apareció Jesucristo. Para esto murió el Cordero de Dios, para limpiarnos de toda inmundicia sobre nuestra vida, para limpiarnos de
siendo pecado residente, aún imagínense, clase y amor el de Jesucristo, que aún sabiendo que en muchos de nosotros hay pecado residente, tal vez en muchos cristianos me refiero, la misericordia de Dios nos alcanza. Y si nosotros decimos: Dios mío, perdona mi pecado porque te fallé, lo reconozco, Señor, dice la Biblia que alcanzamos misericordia y que Dios nos perdona, y que en ese mismo instante la cochinada que teníamos encima se fue a su nombre, porque la sangre de Cristo nos lava. Se derramó en la cruz del Calvario, pero también se derrama en nuestra vida. Cuando reconocemos nuestros errores, nuestra falta, alcanzamos la misericordia de Dios. Residente ya no deja que hablemos en lengua. El pecado residente ya no deja, hermano, que tengamos amor para Dios. El pecado residente ya no deja, hermano, que dancemos como danzábamos antes. El pecado residente, hermano, ya no te hace sentir bien a su nombre. El pecado residente te hace sentir que Dios no te ama, que Dios no te quiere, que Dios no te perdona. Pero yo vine a decirte que aunque ese pecado esté residente, hay alguien en los cielos más residente que tu pecado, que te va a limpiar, te va a purificar, te va a lavar a su nombre. Y se llama Jesucristo a su nombre. No hay pecado residente que esté en la vida del hombre. No hay pecado residente que el demonio resista la sangre de Cristo a su nombre. Cuando nosotros le decimos: Dios mío, he pecado, entonces la sangre del Cordero fluye, baja como río de agua viva sobre nosotros, gloria a Dios. Y el pecado residente se tiene que ir por donde entró, a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que esa gracia hemos alcanzado a nosotros. Que la sangre de Cristo nos perdona y nos limpia ahorita, que Él es nuestro abogado. ¿Cuántas veces pecamos nosotros? Solo le digo unos puntitos para que usted supiera lo que es pecado residente. Pero usted más que yo y nadie sabemos cuál es el pecado residente. Pregúntese usted mismo. Examinémonos nosotros mismos. Mi pecado residente en esta noche. Unos a otros. Pregúntese. Haga coco, como dicen por ahí. ¿Cuál es mi pecado residente? Pastor, es que yo no me he casado. Tranquila. Ese es un pecado residente que se te ha levantado para que tú no te cases. Gloria a Dios. Pero no hay pecado residente que soporte la sangre de Cristo, que soporte el amor y la misericordia. Porque cuando tú quieres casarte y se te planean los planes, los propósitos, es porque el diablo quiere estar siendo residente todavía. No quieren que lo saque, porque el único que lo puede sacar del pecado residente se llama Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿En qué sentido? En que a veces nosotros se nos salen las malas palabras, se nos salen palabras que nosotros ofenden. El pecado era cada rato, lastimar en todo tiempo. Ese es un pecado residente. Gloria a Dios. Si usted está escuchando la palabra, usted puede decir: bueno, en esto yo estoy fallando, pero hoy yo voy a renovar mi voto con Jesucristo. Su nombre. Hoy voy a hacer un nuevo pacto a través de la sangre y del cuerpo de Jesucristo. Porque esto representa un nuevo pacto a su nombre. Donde nosotros, hermano, gloria al Señor, hoy vamos a participar de la cena del Señor. Amén. Gloria a Dios. Que representa el cuerpo. Cualquiera diría esto que usted ve acá, mire.